Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Gracias, Rocío, por sumarte esta tarde a conversar con nosotros. Eh, bueno, en esta serie Latidos, nos gustaría primero que te presentes vos mismas y que nos cuentes cómo es tu relación con la educación. Perfecto, gracias Francisco, gracias Lisa por la invitación. Bueno, mi nombre es Rocío Andía, yo trabajo como coordinadora regional para América Latina y el Caribe en la ONG Aflatun Internacional. Aflatun Internacional es eh, una organización que desarrolla programas de educación social y financiera para niños, niñas y jóvenes a partir de los 3 años y hasta los 25 años de edad. Y respecto de tu pregunta, mi relación con la educación viene desde por distintos lugares. Si bien no fue mi preparación inicial, yo estudié Relaciones Internacionales. A la hora de seleccionar posgrado y especializarme y dedicarme a otra cosa, surgió esta vocación por la educación y finalmente en el tercer sector encontré cómo vincular mi lado de relaciones internacionales, mi lado de vocación por la educación y otros intereses que tengo como trabajar en cuestiones vinculadas con Agenda 2030 o de... Gracias. Que bueno, y desde este campo también que, ¿no? que bueno, te escribís de las relaciones internacionales, ¿qué avances crees vos o logros que podríamos reconocer en este momento, pensando en los niños? pensando en Eh, los niños. Uf. sí. No sé si hay tantos avances o logros y en ese sentido es que tantas organizaciones como en este caso, por ejemplo, la iniciativa de nuestra escuela, apuntan justamente a acercar esas brechas que hay entre todo lo que hay alrededor del mundo de opciones y de programas y de gente interesada en trabajar por la niñez y las necesidades que hay a nivel local o territorial respecto de cuestiones vinculadas a la niñez, no solo la educación, sino poder generar habilidades o poder generar competencias, o depende de la organización y depende del espacio, lo puedes llamar de distintas maneras, pero poder desarrollar todas estas cosas que los niños van a necesitar para poder empezar a romper con todas esas estructuras, especialmente las estructuras vinculadas a la pobreza, a la violencia, a los patrones de género, etcétera, y que hay que empezar ahora, hay que empezar cuando están en la niñez. Claro, mira, hoy conversábamos también con otro colega que hablábamos él ratificaba esto de la invención de la infancia, ¿no? Porque decía también, nosotros damos por sentado, hablamos de esto de infante, y bueno, y un poco él hablaba de las violencias respecto al adultocentrismo, la vulneración de derechos y demás, y cómo cuando uno idealizaba, ¿no? La infancia, como lo piensan, no sé, de la teoría, acá en este caso, este observatorio, nosotros lo que queremos es pensar una investigación, ¿no? Y él hacía como un llamado a desnaturalizar, ¿no? Estos lugares también comunes que tenemos para pensar a los niños. Y ahí, con tu experiencia que vos nos describías, ¿no? Te pregunto de este lugar, ¿qué oportunidades crees que pueden llegar a tener estas infancias, ¿no? A partir, vos reconocías también como un destaque, como también, como que hay muchos lugares que trabajan en la niñez, que se preocupan y demás. ¿Y cuál sería la oportunidad que tendríamos en este momento para... Voy a responder esa pregunta desde mi lugar en Aflatun y también puedo responder esa pregunta desde lo que considero yo a nivel personal que puede estar sucediendo en estos espacios de niñez o primera infancia. Respecto del trabajo que hay a nivel global, ya sea tanto entre redes de organizaciones como entre organizaciones internacionales u otros esquemas, no sé, redes de ciudades u otros esquemas de colaboración que estén vinculados eh, con lo internacional, pero pensando en el impacto territorial, cada vez hay un consenso mayor respecto de que si se quiere romper el ciclo de la pobreza, primero hay que darle oportunidades de desarrollo holístico a los niños, porque si no avanzamos o si no buscamos que estos niños tengan acceso, por ejemplo, a determinadas experiencias de aprendizaje que los ayuden no solamente eh, a, a poder trabajar la cuestión de la salud física, la salud mental, sino también a saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sueños, quiénes son ellos en la vida,
quiénes conforman su comunidad y a partir de ahí qué habilidades necesitan para comunicarse con los otros, para resolver problemas, etcétera, etcétera. Si no empezamos a trabajar estas cosas desde los primeros años de vida o desde los primeros años de formación de estas personas, sin olvidarnos que son sujetos de derecho, que son personas y que así como tienen una declaración universal de derechos del niño, también tienen cualquier otro documento o cualquier otro instrumento que hable de derechos y que sea para todas las personas, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de niños, no sé, se olvidan que los derechos humanos también son para los niños, como tenés más de 18, entonces derechos humanos. Tenés menos de 18, bueno, vemos, ¿no? Entonces, siempre que empecemos a entender que este desarrollo holístico es lo que va a permitir que estos niños tengan oportunidades más adelante, entonces a partir de ahí construir y a partir de ahí trabajar. Nosotros tenemos un programa específicamente que se llama AFLATOT, que trabaja con lo que nosotros definimos como primera infancia, que son niños de 3 a 6 años. Y entonces en el programa de AFLATOT, por ejemplo, lo que se busca es, eso es un poco por ahí, es medio complejo, voy a tratar de resumirlo. Pero lo que se busca, por ejemplo, es que a través del juego los niños y las niñas empiecen a desarrollar herramientas con las que entiendan la importancia de compartir, pero al mismo tiempo la importancia de ahorrar y al mismo tiempo la importancia de jugar y al mismo tiempo cómo el compartir, el ahorrar y el jugar tiene sentido y también tiene relación con lo que hacen sus papás y con la vida que hay en su comunidad. Y, por ejemplo, se les enseña el valor del dinero, pero también se les enseña a ahorrar agua y también se les enseña a reciclar ropa o materiales y también se les enseña que a los amiguitos hay que amarlos, pero también a la familia hay que amarlos, pero que si hay un problema tienen que saber denunciar y entonces se trabaja sobre el cuerpo y a identificar las partes del cuerpo y qué partes del cuerpo son privadas y qué partes del cuerpo hay que cuidar. O sea, es un programa que es súper, súper, súper amplio y completo. Y lo que se busca con ese programa, al fin y al cabo, es eh, empoderar a esos niños en habilidades para la vida y los primeros pasos en las habilidades financieras. Entonces, un poco te cuento de este programa porque creo que es un poco también el espíritu de lo que yo sinceramente creo que es el trabajo con niños y lo que va a hacer que nosotros podamos ocuparnos de esas necesidades de los niños. Porque al mismo tiempo de enseñarles cosas, también estamos fijándonos que tengan herramientas para que se protejan, que tengan herramientas de conocer sus derechos, que tengan herramientas de saber a quién recurrir si tienen un problema, ¿no? Que tengan otras herramientas que son necesarias. Por ejemplo, algo, bueno, si bien esto es un tema por el cual nosotros estamos buscando colaboración y que creo que seguramente va a entrar en, en- en la reflexión y en la discusión de lo que hagan junto a Ana Iris como parte de la red de Aflatun, hay como, no sé, actualmente hay como 28 estudios en Aflatun hechos respecto de la importancia de empezar a trabajar la educación financiera en la primera infancia. Pero en América Latina hay solo dos y los hicieron en el año 2015. O sea, no tenemos datos actualizados. Sin embargo, el programa de la primera infancia en los últimos 10 años es el programa que las organizaciones y los gobiernos más requieren. Pero aún así, y aún cuando tenemos más organizaciones trabajando, nadie genera datos. Y entonces cuando uno pregunta, o sea, ¿por qué no se generan datos y demás? No está dentro de las prioridades, por ejemplo, de los gobiernos o de las organizaciones de medir. Como que todo el mundo dice, ay, sí, trabajamos para la primera infancia. Sí, es importante la primera infancia. Sí, pero ¿por qué es importante la primera infancia? ¿Qué cosas hay que trabajar en la primera infancia, no? Y por ejemplo, algunos de los datos que hay de otros países, por ejemplo, hace poquito nos compartieron unos datos de la implementación en Filipinas que tienen, no sé, son miles y miles de niños que trabajan con el programa y hay tres habilidades o hay tres cosas que desarrollan los niños como en un más de un 85%
de sus capacidades respecto del diagnóstico inicial que se les hace y está vinculada con la iniciativa, más en las niñas que en los varones, la autorregulación y mejora el relacionamiento entre pares y con los adultos. Y es un programa de educación financiera, ¿no? Entonces, vemos como un programa que presenta, si bien es para desarrollar esas habilidades financieras, presenta oportunidad de trabajar habilidades para la vida, los principales resultados están vinculados con habilidades para la vida y no con habilidades financieras. Eso nos habla, entonces, de la necesidad que hay de trabajar otras cosas que si tuviésemos más datos seguramente tendríamos más información y sabríamos cómo abordarlas. Esto que los papás dicen, es que no deja el celular o es que no tienen, no toleran el fracaso. Bueno, que aprendan a autorregularse. ¿Y cómo aprenden a autorregularse? Bueno, aprenden a autorregularse desarrollando otras habilidades. ¿Y cómo desarrollan otras habilidades? Bueno, ¿no? Tenemos que ocuparnos de que jueguen, tenemos que ocuparnos de que se relacionen con otros niños, tenemos que ocuparnos de cosas que por ahí para los gobiernos son invisibles, pero desde mi punto de vista son invisibles porque no se miden, no porque no sucedan. Me quedo pensando, vos hablabas de este programa, ¿no? Y cómo en esa dimensión, parecería que la dimensión micro, ¿no? Que vos decías que errar está bien, que jugar, todo ese trabajo que se hace, tiene un alto impacto, pero le faltaría como una dimensión en términos de lo macro, no sé, pensaba ahí tu trabajo en las relaciones internacionales, ¿no? También como leyendo este diagnóstico que nos traes. Porque bueno, también esto, el jugar, el errar, el fracaso, toda la amplitud de la educación financiera que vos nos traías, también es una forma anticapitalista, no sea antineoliberal, está hablando también de una forma, ¿no? Con una conexión con la vida que quizás es difícil de pensar desde los estados, ¿no? Que también un poco la propuesta esta del observatorio, cuando arrancábamos este encuentro, unas preguntadas de las universidades, y bueno, nosotros estamos como trabajando con un grupo de profesores, de investigaciones también, de tesis, pero está todo como muy en el borde respecto de cuáles son los lugares centrales, ¿no? En Argentina, el CONICET y toda la investigación que uno puede hacer en estos términos es muy de borde de lo que está instalado, ¿no? De los programas. Y ahí, bueno, un poco también interesado en tu propia voz y en esto que nos traías, te pregunto, ¿cómo componer, ¿no? ¿Cómo hacer un paso de esto pequeño a pensarlo un poco más grande? Porque este programa que vos nos decías y lo hablabas con una escala grande, digo, pero ¿cómo poder traducirlos también, ¿no? En términos de la política, no sé. No sé si es una pregunta muy... No, no, sí, Ah, totalmente. Y es una pregunta que en muchos espacios se hacen. Yo creo que tiene que ser una dimensión de la economía de cuidados. Esta temática que está ahora tan, a ver, siempre corremos el riesgo, voy a darme dos pasitos para atrás. Siempre mm, corremos el riesgo de que todas estas agendas se vuelvan agendas de derecha y que tienen buenas intenciones, pero que al final terminan siendo agendas de derecha, ¿no? Los feminismos, hasta por decirles la propia educación financiera. Entonces, voy a hablar como de temáticas que por ahí son de agendas instaladas y que pueden ser tomadas como por ambos bandos, ya sean ideológicos em, como propios enfoques de vida. Sin embargo, creo que dentro de estos programas de economía de cuidados que se están desarrollando, especialmente a nivel de ciudades, ciudades medias, ciudades capitales, ciudades cabeceras, digamos, estos programas de cuidados que trabajan directamente con las mujeres en las ciudades y con acercar la ciudad a estas mujeres entendiéndolas como las que llevan adelante la vida familiar. Creo que en esa dimensión está empezando a ser incorporada el trabajo o la perspectiva de la primera infancia. Sin embargo, no tiene ese nombre. Y creo que ahí es donde está no sé, el primer pasito o el primer granito de arena que desde estos espacios se pueden conseguir, es que las agendas hablen de primera infancia, que no hablen de niños y de niñas. Niños y niñas puede ser un montón de cosas.
De hecho, niños y niñas hasta están contemplados en el ODS 4, en la educación, en la escuela, que hablan de primera infancia. La primera infancia también son personas, las primeras infancias también tienen derechos, y ahí es donde vamos a hacer la diferencia, trabajando ahí. Entonces, que una mujer tenga acceso, por ejemplo, a ir a su trabajo en un transporte público y hacer trámites y poder terminar su secundario, eso quiere decir que hay un lugar donde está dejando a sus hijos y a sus hijas, o a sus hijos. Y eso significa entonces que alguien está trabajando en una cuestión vinculada con la primera infancia, pero nadie lo está diciendo, ¿no? Como se da por entendido. Entonces creo que empezar a ponerle nombre a las cosas eh, es interesante. Acá en México, yo conocí hace un par de semanas, creo que le comenté a Lu, pero no sé si le pasé el link. Se armó antes de las elecciones una alianza de organizaciones de la sociedad civil que se llama Pacto por la Primera Infancia, y que lo que buscan o que lo que buscaban eran que los candidatos presidenciales se comprometieran a que la primera infancia iba a ser una agenda cualquiera sea el resultado de las elecciones presidenciales. Entonces se hizo un acto público, los candidatos a presidentes firmaron un compromiso, en ese compromiso hay una serie de elementos vinculados a la primera infancia y demás, y la verdad me parece una iniciativa muy interesante para hacerle el seguimiento, pero si uno ve qué plantean como equipos de gobierno, qué plantean como las propuestas que vienen, uno no ve primera infancia en ningún lado. Sí, trabajan con mujeres, sí, trabajan con familias, pero hay primeras infancias que no tienen ni mujeres a su alrededor ni familias también, ¿no? Entonces, eh, eso, me parece que hay que primero empezar a nombrar las cosas como deben ser nombradas. Y la agenda internacional debería hacer eso en primer lugar. Gracias, Rocío. Mira, yo me sentí mal cuando hice la pregunta porque me había quedado medio extractivista en mi sentir, por eso que me corregí al final, porque realmente nos hace pensar mucho, creo que en esto de que con Luisa lo venimos hablando, mira, y aparte, esto es todo totalmente en voz alta, ¿no? Pero pensaba, vos nos viste como esta clave local, y enseguida también se me vino justo un artículo que estaba mirando que vos habías escrito que hablaba de las agendas, ¿no? Y que se podían pensar en esto de las relaciones internacionales, cómo se puede incluir desde una perspectiva local, ¿no? Estas cuestiones, y nosotros veníamos también con Luisa en la propuesta, empezamos, bueno, a investigar con niños. Primero nos investigamos haciendo una investigación, imaginábamos hacer una investigación en nuestra escuela, con los niños de tal cosa, pero después, a partir de conversar con activistas, con personas que están en estos lugares como vos, que también nos hacen pensar una escala mayor, si se quiere, de muchas cuestiones que estamos imaginando respecto de un modelo educativo, ¿verdad? Pero nos hicieron pensar también sobre la participación política de los niños, cuestiones que empezaron a emerger, y ahí salió una cuestión de esto de volver al barrio. Dijimos, bueno, hagamos un proyecto que sea volver al barrio y Clave, ya, y nos ganamos el Premio Nobel de la Paz, clave. porque decíamos, y ahí vienen dos cosas, bueno, porque me estoy entusiasmando con todo lo que vos nos decías. Y bueno, paro para hacerte un comentario también, otra de las que conversó con nosotros, que trabajan en la OMED, una profesora, una académica de Chile y otra de Venezuela, en la Organización Mundial para la Educación Parvularia, y nos hablaban de la propuesta también de que se declare el diseño, digamos, por la primera infancia, ¿no? Y cómo también empezar a emerger esta cuestión. Lo nombro para hacer eco en esto que nos contás de México, como también experiencias para rastrear, que hablan de una dimensión política, pero bueno, por eso amplié como el mapa a eso y vuelvo como a tu texto, porque me parece que hay algo lindo en esto que vos nos ofreces, en tu mirada desde tu trabajo y demás, que es pensarnos en una escala local, pero también como integrada al medio, ¿no? Y esto también traer, me parece, una perspectiva feminista, ¿no? Para pensar las tareas del cuidado, ¿no? Las relaciones de desigualdad, las propias características que tiene América Latina, ¿no? Como Sí. también la emergencia del feminismo, no sé, me encantó también lo que dijiste de dos pasos para atrás, para también, ¿no? Dejar de entrever, que era un poco a lo que nos proponía hoy un colega cuando decía, bueno, esto es la dimensión de la infancia, no es que no hay niños, pero bueno, también hay que hacer a veces dos pasos para atrás en estos lugares, ¿no? Sí. Eh, A mí a veces me preguntan, ¿y qué tiene de diferente? Porque con mi colega con la que escribo siempre decimos, bueno, nosotros queremos hacer desarrollos académicos o investigación, pero desde
un enfoque feminista. Y dice, ¿y eso qué es? ¿Y por qué? Es hacer preguntas de manera diferente. Es salirse de la caja. Y eso no es porque seamos mujeres. Eso es porque tenemos otros recursos y otras cosas que por las diferentes circunstancias de vida que cada una tiene, hemos tenido que desarrollar. Entonces, incluir esas cosas hace que se puedan ver las cosas diferentes, por lo cual estas teorías feministas, especialmente en el marco de las relaciones internacionales, están muy vinculadas con esto de nuevas formas de generar conocimiento, nuevas formas de compartir el conocimiento generado. Y son espacios interesantes para pensar temas como la primera infancia. Hay dos cosas que les puedo compartir para dejarles ahí para que investiguen y tal vez ayudarlos si quieren buscar alguna entrevista. Hay dos redes globales de ciudades y municipios que una se llama UIM, WIM, tiene su sede en Barcelona y el año pasado hizo una convención grandísima acá en México que trajo representantes de municipios de toda América Latina y de España y de Portugal y discutieron temas de primera infancia a nivel municipal. Entonces, creo que la WIM puede ser un espacio para ustedes como para decir, bueno, ¿por qué a un municipio le interesaría trabajar la primera infancia en red? Y después hay otra red de ciudades que se llama CGLU, esas son las iniciales, pero así lo van a encontrar, CGLU, y ellos trabajan con también municipios, pero municipios un poco más grandes, y ellos además tienen representación en Naciones Unidas, y ellos también tienen trabajos interesantes sobre primera infancia a nivel ciudad. Entonces hay una movida grande de este tema a nivel ciudad, lo que no hay son recursos. Y si me preguntan ustedes, ¿tienen muchos donantes que les interesa trabajar con la primera infancia? Pues ninguno. Entonces, ¿por qué no se trabaja más con la primera infancia o por qué no tenemos más estudios nosotros vinculados con la implementación del programa de educación financiera en primera infancia? Porque no tenemos donantes que se interesen en generar datos en este ámbito, por lo cual es hiper relevante tener un espacio como un observatorio eh, para poder, por ejemplo, si un observatorio pudiese involucrarse con algunas de las implementaciones que nosotros tenemos respecto de el programa de educación social y financiera en la primera infancia, tendríamos organizaciones que hace 10 años implementan. Imagínense la cantidad de info que nadie está trabajando, ni leyendo, ni viendo. Y no saben lo impresionante que es trabajar con los docentes que trabajan con esos programas. Eh, Entran como en una especie de reflexión respecto de su propia práctica docente, que es muy interesante. Esto por ahí en nuestra escuela es como muy normal, esto de eh, no dar premio castigo, no condicionar, ¿no? Eso por ahí en nuestra escuela es muy común, pero eso no es así en el resto de las escuelas. En Centroamérica, América Latina, eso no existe. Si haces algo bien, te dan un premio, si haces algo mal, te lo quitan, o si vas a hacer algo a futuro que te espera que lo hagas bien, ya sabes que va a haber una recompensa. Tuvimos un entrenamiento sobre primera infancia en febrero y participaron 3 personas de nuestra escuela, incluidas Ana Iris, Mirna y Jenny. Entonces, había una de las facilitadoras, yo era una facilitadora, pero había otra facilitadora que es una maestra súper experimentada en este programa, y la maestra les dijo, si todos traen el cartelito a los docentes, ¿no? Si todos traen el cartelito todos los días, les ponemos un sticker. Entonces, las 3 personas de nuestra escuela saltaron, ¿no? Y dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo nos van a estar condicionando el aprendizaje, ¿no? Y eso fue como muy gracioso porque todos se quedaban así como no entendiendo, como diciendo, sí, obvio yo voy a traer y que me den mi sticker, ¿no? Y había todo un grupo que decía, ¿por qué me está diciendo eso si yo quiero mi sticker? ¿No? Y al otro día vinieron y buscaron su sticker. Pero con los días, después de 5 días conviviendo, empezó la reflexión respecto de, ¿por qué está bueno generar una actividad para que todos traigan su gafetito o su loguito sin necesidad de que se les den un sticker, ¿no? Y esas personas después vuelven a trabajar con niños de 3 años y ahí se produce el cambio. Entonces,
el trabajo con docentes, el trabajo a nivel institucional, el trabajo con los padres, las madres o las familias, quien sea que esté en contacto con esos niños, es igual de importante y de clave que el pensar o el repensar las cosas en clave de primera infancia. Igual o a veces un poquito más, dependiendo el espacio donde trabajemos. Total, me quedaba pensando también haciendo un duelo en esto que vos también decías de cómo los datos que se pierden, ¿no? Porque también la falta de decisión política de los estados, o más desde arriba, de poder recuperar estas acciones y este trabajo, ¿no? Tu voz de ese aspecto es como muy lúcida y en eso gracias. O sea, el tremendo aporte que es escucharte, porque quizás vos estás en una acostumbrada, digamos, en tu trabajo de gestión y todo, pero un tremendo también aporte para este observatorio, ¿no? Para, no sé, me quedo muy impactado por esto, ¿no? No es, no me parece el sentido común, ¿no? Esta preocupación y justamente esta Revisen, decisión. chicos, observatorios que haya que trabajen con primera infancia, les van a hablar de hambre, de pobreza, les van a hablar de acceso o no acceso a la educación o al servicio de salud, pero muy poco, yo no he encontrado espacios que se hablen de qué habilidades están desarrollando eso, porque digo, hay niños de primera infancia en situación de calle, ¿no? Mm, Y esos chicos, ¿qué se espera de esos chicos en 10 años? No sé. Creo que nadie espera nada, por eso no lo miden. mm, Y ni les digo las diferencias que hay entre hombres y mujeres, en el sentido clásico de hombres y mujeres, ¿no? Ni siquiera hay estudios vinculados a la primera infancia y a las diversidades, eso no conozco. Pero sí hay estudios que diferencian niños de niñas, eh, y hay cosas muy sencillas como por ejemplo el tiempo, cuando una docente hace una pregunta o una facilitadora o una maestra hace una pregunta, hay un desfasaje de 20 segundos entre lo que tarda un varón en contestar de lo que tarda una nena en contestar, mm. cuando trabajamos en educación financiera, por ejemplo. Entonces, se invita a que las docentes, cuando hacen las actividades o hacen las preguntas, se esperen unos 20 segundos y cuando todos hayan levantado la mano, digan, bueno, ¿quién va a contestar? Porque si no, siempre contestaban los varones y nunca contestaban las nenas. ¿Por qué? Porque no hay un montón de otras cosas que tienen que existir antes para que niñas en situaciones de vulnerabilidad, en todo el aspecto de la vulnerabilidad, sientan que ellas tienen algo que decir respecto del ahorro, respecto del dinero, ¿sí? Como temas puntuales. Y estamos hablando de niños chiquitos. Entonces, si ya a los 5 años, 6 años, sentís que lo que vos tenés que decir no es tan importante como lo que va a decir tu compañero al lado, bueno, ¿qué te espera en 5 años más? En esta experiencia que nos compartís, que te la vuelvo a agradecer, cómo te imaginás que podemos investigar con niños, ¿no? Porque nuestra propuesta es un poco esto del pensamos del observatorio, también entrecruzando redes, pensando cuáles eran las propuestas, ¿no? Porque también las universidades están mirando otros lugares, las acciones ONGs, cada uno está mirando desde un lugar, ¿no? De una andija. Sí. Entonces, la pregunta es esta, bueno, ¿cómo podríamos generar que participen estos niños? Porque también el diagnóstico un poco en voz alta de lo que yo estoy conociendo ahora, ¿no? Y con también, con muchas matizaciones, es bastante, digamos, como en la tónica que vos decís, como que hay un montón de esfuerzos, todo, pero no hay investigación con niños, digamos, de hecho. Hay muy poco, lo que hay es totalmente, hablamos de este lenguaje adultocéntrico, donde, bueno, le pregunto, pero le pregunto en mis términos, en lo que se entiende, y después el aprendizaje se lo queda el adulto también de lo que el niño le aprendió, como si fuera una cosificación, ¿no? También de eso. Parecen un montón de narrativas de mediación, que diferentes teorías lo explican de diferentes lugares, de diferentes posiciones, ¿no? Y bueno, me pregunta desde esta experiencia que vos nos traes que es tan rica para pensar, ¿no? El accionar sobre ciertos problemas. Es una propuesta total de intervención, también por lo que estoy escuchando. ¿Qué recomendación nos harías para que podamos pensar la participación con los niños, ¿no?
y con esta propuesta de mirar dos pasos para atrás que vos nos hacés, como, Sí, si bien, a ver, en términos clásicos de una investigación, supongamos que se consigan recursos para hacer una intervención en una implementación de un programa para primera infancia, educación social y financiera en tres, cuatro países, ¿no? Yo lo primero que haría es diseñar un instrumento de observación. Observación que sea observación en la comunidad de los niños, observación durante sus clases, observación durante el espacio de juego, observación en actividades con familias o con el resto de la comunidad. ¿Por qué? Porque entonces ahí, primero porque son niños y para poder trabajar con niños tenés que pedir el consentimiento de los padres. Y si vos a los padres ya les vas a decir que vas a estar haciendo un diagnóstico, los padres que le van a decir, hoy pórtate bien, porque mirá que te van a evaluar, y que no sé qué, y los nenes van a ir con un dolor de panza, que les explico, esto pasa siempre. Entonces, es bueno observarlos cuando están en la clase, pero también observarlos cuando juegan, observarlos qué habilidades desarrollan, si hay habilidades que están desarrollando en el juego que están vinculadas con las habilidades que están desarrollando en sus clases. Y por ejemplo, a la hora de hablar o de comunicarse, qué habilidades en el vínculo, por ejemplo, con los adultos, desarrollan que están vinculadas con las habilidades que desarrollan a nivel áulico o a nivel de espacio no formal, como ustedes quieran. Hay hace poquito que estuvo Luisa por acá por Ciudad de México, una organización que se llama Fundación Educa realizó una feria de emprendimiento. En ferias de emprendimiento anteriores no habían tenido tanta participación de niños chiquititos, niños preescolares que son como de 4 o 5 años. Y había un grupo exclusivamente de unos nenes que hicieron un proyecto que era de separación de la basura en su jardín, en su kinder, le dicen acá, pero es un jardín allá en Argentina, en su jardín. Entonces ellos primero hicieron como todo, ¿qué es esto del orgánico, lo inorgánico, el tachito, los dibujitos, que una manzana es orgánico, que un papelito es inorgánico? Y después dijeron, bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Y ellos dijeron, hay que enseñarles a las señoras que limpian la escuela. Entonces ellos les enseñaron a las señoras que trabajaban, es una escuelita muy, muy pequeña, eran tres personas, a la persona que estaba que hacía como el desayuno y así, y a las señoras que limpiaban, las sentaron en unas sillitas de esas chiquititas y ellos les explicaron por qué era importante separar la basura y qué era la basura orgánica y qué era la basura inorgánica a 5 años, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando la institución está comprometida con el aprendizaje centrado en los niños, con metodologías activas, es decir, que aprenden haciendo, y con este tipo de programas que vinculan habilidades tanto sociales como financieras y otras habilidades para la vida, claramente ves cómo las cosas que los niños normalmente hacen empiezan a tomar cursos diferentes porque esos chicos le explicaron a un adulto por qué era necesario y después hicieron un cartel y ellos semanalmente iban poniéndole como carita contenta, carita feliz, a ver si las señoras y las maestras habían separado o no la basura, ¿no? Entonces estuvieron durante todo el ciclo súper atentos, ¿no? Y entonces cuando uno les preguntaba, bueno, ¿y qué fue más fácil? ¿Explicarle a los compañeritos o explicarle a los adultos? No, explicarle a los adultos, ¿no? Como y la forma en la que lo explican y la forma en la que incorporaron ese conocimiento. Pero eso vos lo ves, sí, y solo si tenés acceso a ver a los niños y a las niñas en todo el proceso, no solamente en la exposición del proyecto. Si vos ves la exposición del proyecto, te quedas maravillado porque hablan súper bien, porque presentan súper bien, pero eso puede estar armado, puede estar memorizado, pues, ¿no? Puede haber un montón de variables que las mamás sacando fotos, grabando videos, la abuela, la tía, todos ahí presentes, pero si vos vas a la institución, observás, convivís, eh, obviamente, ¿no? Con una guía de observación, entonces que vos lo puedas hacer sistematizado, que sepas qué tenés que observar, ¿no? Que puedas obtener datos relevantes. Creo que eso sería algo totalmente innovador y que haría la diferencia respecto de eh,
cómo sentarse a generar un programa que sea de abajo hacia arriba, no de lo que nosotros creemos que esos niños y niñas necesitan, que igual obviamente tenemos herramientas para hacer eso, pero no es lo mismo. A ellos les preocupa que no tienen agua para bañarse. Bueno, ahora queríamos preguntarte un poco cómo fue tu infancia, ¿no? O cómo es tu infancia, cómo la vivís, y Fue ahí hace- después no, te leo. con ¿Eh? dinosaurios, fue hace mucho con dinosaurios. No, Ah, sí, no parece. Yo te veo no, muy joven. no, bueno, no. No. Fue hace mucho, en los años 80. No, yo tuve una infancia súper privilegiada, súper no, mega, hiper privilegiada. Y cuando digo privilegiada, me refiero a un montón de cosas. Me refiero a muchísimo amor, muchísimo espacio para jugar, espacios de contención, primos, bueno, obviamente mis hermanos, mis papás, pero primos, amigos, vecinos. Tuve esa infancia en la que uno salía a jugar a la vereda, venían todos los vecinos a la vereda de tu casa y jugabas, ¿no? Y tuve una infancia que, debido también a todos esos privilegios, hizo que mi toma de conciencia respecto de lo que sucedía en otras infancias fuese bastante más tardía, ¿no? Esas infancias privilegiadas que nos dan oportunidad para formarnos de muchísimas maneras, al mismo tiempo nos aíslan muchísimas veces de lo que sucede alrededor. Y siempre me pregunto, ¿qué puedo hacer yo por ejemplo, mis sobrinas, que también tienen una infancia privilegiada como la que tuve yo? Y agradezco tenerla y soy una agradecida de esos espacios y esas oportunidades que tuve, pero digo, ¿cómo puedo hacer para también, y no caer en el cliché de, hay niñitos en África que no tienen para comer? No, eso no, me refiero a otras cosas, ¿no? De no dar por hecho de que todos los niños son amados, que de no dar por hecho de que todos los niños van a una escuela, de no dar por hecho que todos los niños no sienten frío o tienen un rato para jugar y después, aunque tengan que hacer los deberes, sus papás les dijeron, bueno, ahora se juega, ¿no? Y que sea como un tiempo en la agenda de esos. Y también tuve una infancia totalmente atravesada por la salida de un país en dictadura y por unos papás jóvenes que estaban aprendiendo a vivir en democracia. Eh, Perdón que el vecino tocó la puerta y la perra. Eh, y esas características también me formaron, ¿no? Eso de miedo o eso de inseguridad o la visión que tengo respecto, no sé, de la policía o ¿no? De salir siempre con mi identificación o cositas que también hicieron o que me formaron respecto de la ciudadana que soy actualmente. Pero pero también eso creo que puede ser resignificado en el sentido de que también nos enseñaron lo que era ser libres, lo que era, y no la libertad en los términos que se maneja ahora, sino la libertad real de poder cantar lo que vos quisieras cantar o de poder leer lo que quisieras leer, ¿no? Em, Lamentablemente siento que no lo supimos transmitir de la mejor manera, porque si no, nuestro país no estaría como está hoy en día respecto de las elecciones de representantes y demás, pero siento que esas infancias a las que muchas personas tuvimos acceso también nos permiten y nos generan la responsabilidad hoy de ocuparnos de las infancias de otras personas. Sí, qué fuerte, Rocío, gracias, porque bueno, como cuando uno también habla en primera persona y todo, también como que moviliza mucho más nosotros cuando hacemos esta pregunta con Luisa, como la gente seguía, bueno, como contrasta, ¿no? Y pareciera que, bueno, han avanzado, tenemos muchos logros en términos de leyes, de protección de la infancia y demás, pero este capitalismo voraz, ¿no? El neoliberalismo, todo hace que la vulnerabilidad de la infancia sea cada vez mayor, ¿no? Porque pensamos, la gente cuando empieza a hablar, enseguida por eso decíamos el proyecto de volver al barrio, porque todos, no hay uno que se le pregunte en la infancia y que no hable de la calle, ¿Tenés la esto? importancia Sí.
espacios de socialización, ¿no? Y hoy en encierro, la tablet, la computadora, hablamos también de la pandemia, de cómo cambió la motricidad también en el cuerpo, ¿no? De la infancia, en estas relaciones. Es como, es triste algunas ¿Sabes qué? Yo sí veo que los chicos vienen muchísimo, o sea, hay una generación de niños chiquitos que vienen muchísimo más humanizados que, los que estuvimos en el medio, más conscientes del medio ambiente, más conscientes de los seres vivos a su alrededor, más vinculados con animales, más vinculados, o sea, vienen con una conciencia que de verdad, no sé, ven una persona fumar y ya les dicen que hace mal fumar. Y nosotros no venimos, a nosotros nos fumaban en la cara en las reuniones familiares cuando éramos chiquitos. Y sí, sabemos que hace mal y todo, pero lo aprendiste a fuerza. O sea, hay muchas cosas que los chicos de ahora son creativos, son innovadores, chicos que vos decís viven en las vulnerabilidades más fuertes y más duras que te puedas imaginar y se sientan y aprenden y ríen y se divierten y no y son especiales. Viene una generación de chicos muy especiales. Hay un momento en que eso puede volverse algo muy bueno o muy malo, puede ser una frustración muy grande o no, pero son diferentes a lo que eran otras generaciones. Especialmente lo del medio ambiente a mí me sorprende muchísimo y me encanta, pero me siento también mal y responsable que digo, bueno, también esto ellos lo traen porque nosotros lo dejamos así, ¿no? el de las herencias y las continuidades, ¿no? El Claro. hacer. Eh, bueno, gracias, Rocío, por lo que nos Nada, compartiste, por tu voz. Me quedo también en esto, no sé, bueno, muy también interpelado. Te agradezco mucho por también movernos de esta dimensión, por compartir tu experiencia, eh, por los datos que se pueda generar. Ojalá que también desde el observatorio se pueda pensar algún tipo de apoyo para esa sistematización de datos, ¿no? Un poco el objetivo de este observatorio es, lo hablamos siempre con Luisa, ¿viste? Más que es de articular, porque, bueno, la primera mirada siempre es como que no parece, ¿no? Pero después, por eso no hay investigación con niños, pero después te vas, te acercás y ves, pero mira esto es lo que está haciendo. Mira esta tipa en esta escuela lo que está sistematizando, mira lo que dice. Mira, es como que cuando uno ya solamente por hablar, yo creo que ya estos sí, latidos son un aporte hermoso como el tuyo, porque es un aporte para pensar estos temas justamente de estas impresiones que desde esta forma de comunicar, ¿no? Y bueno, te agradezco mucho por tomarte el tiempo y de conversar con nosotros y que esto pueda ser también oportunidad de establecer algún tejido que nos perfecto. No, entrelace. gracias a ustedes por darme la oportunidad. Y también te cuento, Fran, en octubre voy a estar en Argentina y voy a estar por Mar del Plata Venís a, trabajando con una organización por allá, así que si venís a quisieran que casa. hiciéramos Bueno, algo, te venís a casa. sí, voy para allá Bueno, un me mes, encantó, tenemos así que que coordinarte. Estamos pensando una investigación en octubre en Mar del Plata con Bien. Luisa, en un bueno, espacio. ahí cuenten conmigo. Dale, me encanta. Ya está. De hecho, voy a estar en Mar del como unos días después. Hay un fin de largo por ahí en octubre, que no sé Sí. cuál es, como el Sí, que es 12, el el Día de la 13, el Diversidad 14, Cultural, claro. 15. Sí, eso. Esa semana del fin de largo, esa semana voy a estar por allá. Ok. ¿Y eso Bueno, qué fecha es? eso es el 12, 13 de Como la octubre. segunda quincena, sí. Sí. Porque nosotros Ahí voy a estar. acá tenemos un congreso el 24 y el 25, pero bueno, Luisa, te va a tocar venir 2 semanas a Mar del Plata. Bueno, No, pero toca. igualmente si me dicen que van a estar en esas fechas, me puedo acomodar. Yo voy a estar en Argentina hasta el 2 de noviembre. Sería re Ah, bueno Que porque. puedo irme sin problema porque aparte mi familia está en Olavarría, que está muy cerquita. Re cerca, bueno. Sí, entonces no habría problema. Y se los hago saber porque quieren planear, por ejemplo, alguna presentación, alguna cosa, o quieren trabajar podemos contactar, por ejemplo, a la organización que está trabajando ya con el programa, que son las niñas Scout. Ellas están empezando a trabajar ahora con el programa de educación social y financiera en todas las edades, entonces por ahí podemos tener algún acompañamiento de una sesión del programa con las más pequeñitas o no, podríamos ahí generar algún espacio de Ah, colaboración. sí, gracias. Bueno, ya súper. el latido ya está articulado.
Voy a Bueno, tener que dar un mes más. sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y Luz, te veo en un rato.